Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos para hablar en esta ocasión acerca de la apostasía. Es muy importante que hablemos este tema dentro de todos los temas que hemos estado hablando en los últimos meses. Vamos a tener un enfoque bíblico de cómo la apostasía se acomoda en la iglesia, siendo tolerada, practicada y promovida. Hay personas que le preguntan qué es la apostasía y ellos pueden dar una definición muy propia, muy personal, en base a los conocimientos bíblicos que han acumulado. Pero uno se pregunta qué es la apostasía, bíblicamente hablando, qué es la apostasía, qué es apostatar, quiénes pueden apostatar, cuándo y cómo se manifiesta la apostasía. Entonces veremos que la apostasía es un término bastante amplio que, entre otras cosas, abarca abandono de la fe, ir en contra de la fe, no pelear por la fe, frialdad, apatía, indiferencia, mercadeo, negar a Dios teórica y prácticamente. Ese es el concepto tal vez más popular, el último, cuando una persona es cristiana, se aparta de los caminos del Señor y comienza a atacar la fe y el nombre del Señor Jesucristo, y se convierte en un enemigo público y abierto de la fe que una vez practicó. La palabra apostasía tiene su origen en dos términos griegos que no son difíciles de entender. La palabra apo, muy parecida al español apo, que significa fuera de, y la palabra éstasis, que significa colocarse. Por lo tanto, si uno une las dos palabras, es colocarse fuera de, colocarse fuera de. La etimología de esta palabra significa que desde su origen hasta aquí no ha sufrido mayores cambios. Técnicamente, la mejor definición de la apostasía es colocarse fuera, ¿ven? Es salirse de. Y después que están fuera, pueden actuar de todas las maneras que yo le he mencionado. Ir en contra de la fe, no pelear por la fe, frialdad, apatía, indiferencia. Hay algunos que mercadean incluso la fe y otros niegan teórica y prácticamente a Dios. Quiere decir que hay personas que han tenido la fortuna de oír la palabra de Dios, pero por razones de no acompañar con fe, se tornan apáticos, fríos, indiferentes y vuelven a lo mismo. También están los que se apartan del santo mandamiento y están los que oyen por un breve tiempo, los que con gozo reciben la palabra de Dios, pero que no se comprometen con una vida de santidad y consagración. Cuando vienen las aflicciones de la vida, se tornan atrás y hasta hablan mal de Dios, culpando a Dios de los males que le han llegado por ser cristianos. Es decir, a las aflicciones, a las tribulaciones que vienen para probar nuestra confesión de fe, ellos creen que eso es algo malo que le está pasando y entonces se apartan de los caminos del Señor. En Mateo capítulo 13, donde están varias parábolas y está la parábola del sembrador, entonces uno puede ver que hay personas que con gozo, con alegría, reciben la palabra del Señor. Y estos se convierten en creyentes de corta duración, representados con la semilla que fue sembrada entre los espinos y la semilla que fue sembrada entre los pedregales. Ambas germinan, ambas logran crecer un poquito, pero luego hasta ahí llegó todo, cuando esa fe tiene que ser probada. El apóstol Pablo tiene por lo menos dos citas que las refieren a los postreros días, y hay una cita de Judas que la ubica en el contexto de lo cotidiano. La apostasía es una cosa que todos los días nosotros la vemos. La apostasía es más vista en el contexto de la comunidad de creyentes que entre los incrédulos. Entre las personas que no conocen al Señor, lo que hay es blasfemia contra Dios. Hablan mal de las autoridades superiores, siendo Dios la autoridad máxima. Entonces hay otra que Pablo la ubica como una temporada de apostasía dentro del contexto lineal de los gobiernos políticos que se tienen que dar. Y es lo que nosotros hemos venido hablando meses tras meses.
Hay gobiernos, según Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, que deben ocurrir, y dentro de esos gobiernos está el gobierno del anticristo y está el gobierno de Jesucristo. El último gobierno es el de Jesucristo. En Daniel 2 es una piedra no cortada con mano de hombre, que le da la estatua completa en la parte de abajo y la derrumba por completo, y en su caída se desmenuza y se vuelve nada. Y en Daniel capítulo 7 es el Hijo del Hombre que viene en las nubes. En ambos capítulos se ve que el último gobierno es el de Jesucristo. Entonces, durante el gobierno del anticristo, la apostasía va a llegar a la parte cumbre, porque volvemos de nuevo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, especialmente versículo 4, cuando este individuo se siente en el templo de Dios, se hace pasar por Dios y reclama que el mundo entero lo adore a él. Si adoración falsa, adoración verdadera, todo lo que sea objeto de culto queda suspendido y tiene que ser dirigido a este tipo. Entonces es el momento de mayor esplendor de la apostasía, Entonces, como es algo que reniega de Dios y reniega de la fe, entonces la mayor parte uno la va a ver aquí. Pero vamos a ver la cita de primera de Timoteo capítulo 4, los primeros 5 versículos, que es donde vamos a hacer nosotros el fundamento de esta explicación en el día de hoy. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Vamos a observar en esta cita que como el Espíritu Santo es quien hace la aclaración de esta aparición. Yo no sé si ustedes cuando están leyendo la Biblia les pasa lo mismo que a mí, que hay cosas que nos llaman la atención. Aquí lo primero que va a decir es, pero el Espíritu dice claramente que. El Espíritu dice claramente que. Y ustedes saben que todo lo que el Espíritu Santo ha inspirado, uno entiende que es claro, porque está dado en un contexto, en un lenguaje, en un mensaje para que el hombre de Dios lo pueda entender. Pero este énfasis, que como comienza aquí, 1 Timoteo capítulo 4, los primeros 5 versículos, es para uno prestarle atención. Recuerden aquella cita de Cristo de Mateo 24, cuando él dijo, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Y entonces hay un paréntesis que dice, el que lee entienda. Y nosotros estamos llamados a leer toda la Biblia y a entender toda la Biblia. Pero por una razón muy particular, allí nos dicen que nosotros leamos y entendamos cuando este evento ocurre, porque es importante. Aquí entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Mire qué cosa tan importante esta primera declaración. En los últimos tiempos está marcando y te habla más o menos cuando usted ve últimos tiempos. Algunos apostatarán de la fe. Algunos creyentes, algunos evangélicos, algunos cristianos, algunos convertidos van a apostatar de la fe. ¿Y por qué van a apostatar de la fe? Porque ellos le van a prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Justo en el momento que yo le estoy hablando a ustedes, hay cierto revuelo en el mundo evangélico por la supuesta aparición de un tal Mesías en Israel. Y quienes se conmueven ante estas informaciones no son los inconversos, son los creyentes, lamentablemente. Usted sabe el buen fundamento que es las Escrituras, que es atender, que es prestar atención a la palabra del Señor. Cuando quitamos el oído de la palabra de Dios y ponemos el oído para escuchar espíritus engañadores y doctrina de demonios, cuyos agentes son hipócritas y mentirosos, entonces la persona puede apostatar. Mire, es penoso en un pasaje como este, donde se habla con claridad de que esto va a ocurrir en los postreros tiempos, y que aún con una declaración tan grande haya personas que se dejen engañar.
Tú sabes, la gente a veces se cansa de esperar y tienden a desanimarse cuando no ven los resultados tan rápido como lo desean. Aquí hay un señalamiento que es hacia algo futuro. Es como un pronóstico de un potente huracán que se avecina con toda su fuerza y que no puede ser dirigido hacia el mar abierto, sino que por seguro va a golpear con fuerza los cimientos de la iglesia. El Espíritu Santo mismo en persona es que declara que algunos apostatarán de la fe. Es decir, este fuerte huracán logrará que algunos creyentes se enfríen, se vuelvan del camino de la salvación, se tornen apáticos y hasta vayan abiertamente en contra de Dios que los rescató y blasfemen su nombre. La apostasía, como le dije anteriormente, no se da de plano en el mundo de los incrédulos. Se da en el mundo de los creyentes. Para que la gente caiga en la apostasía, tiene que apostatar. Y para uno apostatar, tiene que ser un creyente primeramente. Ahora, ¿quiénes son los que promueven la apostasía? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, los espíritus engañadores y la doctrina de demonios no trabajan en el mundo. Ellos trabajan dentro de la congregación. Porque la idea es engañar. Es engañar para que la persona estén totalmente confundidos. Usted sabe el énfasis que nosotros venimos haciendo de 2 de Pedro capítulo 3, cuando este hombre por inspiración de Dios está despertando el entendimiento de los creyentes para que comprendan el tiempo que estamos viviendo y no le hagan caso a los burladores que se burlan de que nosotros predicamos que Cristo viene desde hace cientos y cientos de años y no viene nada, buscando engañarnos. Entonces, estos espíritus se maquillan como verdaderos cristianos, vestidos de traje y corbata, pero con conciencia ya cauterizada, por donde la verdadera palabra de Dios no hace ningún efecto. Usted sabe que hay personas que el corazón lo tienen ya como diamante, lo tienen como pedernal, no hay nada que hacer. Pero también su conciencia está cauterizada. Entonces no hay que perder tiempo con esa gente, porque ellos han vuelto atrás del santo mandamiento. Pero la idea es sacar a otros también. Yo quisiera que en algún momento, si ustedes pueden, lean Mateo capítulo 24, la primera parte. Se van a recordar de mí. Los apóstoles le hacen 3 preguntas a Jesucristo. ¿Cuándo será la destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Y cuándo Cristo viene por segunda vez? Y antes de Cristo contestar esas 3 formidables preguntas escatológicas, lo primero que le dijo es: tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque van a venir falsos cristos, falsos profetas, y a muchos van a engañar. Sabe que esos muchos que serán engañados no son muchos mundanos, sino muchos cristianos. Entonces tú tienes que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado. Y vuelvo a repetir que el Salmo 119, versículo 105, habla del tremendo valor de la Escritura, que es lámpara a nuestro camino. Primero para que el camino esté alumbrado, y para que nuestro pie esté alumbrado y sepa dónde debe pisar. El promotor de la apostasía lo hace bajo el manto o cubierta de que es buena, de que no es dañina, siguiendo el mismo modelo de Satanás en el huerto del Edén. A veces los promotores de esto ni saben ni entienden lo que enseñan, pero son instrumentos del enemigo de la justicia. Estas personas que promueven estas doctrinas de demonios, de mentirosos, de hipócritas, lo hacen desde el litoral del mundo evangélico. Y regularmente se presentan como portavoces de Dios, como doctores de la ley, como grandes apóstoles, grandes profetas, grandes pastores, grandes eruditos. Y a veces algunos de ellos se presentan como grandes libertadores
y establecedores de sistemas de liberación y de multiplicación de crecimiento como espuma de chocolate. Generalmente la apostasía presenta a un hombre con una verdad absoluta, de que lo que dice es así y así tiene que ser entendido y obedecido, despojando a la persona de lo que se llama conciencia crítica, razonamiento bíblico. Mire, eso es lo primero que el diablo quiere hacer en la mente del cristiano, despojarlo de la conciencia crítica y despojarlo del razonamiento bíblico. Cada vez que la persona habla de Berea, un pueblo de Berea, allá en Macedonia, a veces la persona dice los hermanos de Berea, pero mire, hasta el momento ellos no eran hermanos de Berea, ellos eran judíos de Berea. Judíos que el apóstol Pablo le fue a predicar la palabra. Entonces Lucas, el doctor Lucas, un gran observador, porque es médico, doctor en medicina, él se dio cuenta que las personas de Berea eran más nobles que la persona de Tesalónica. Porque los de Tesalónica a todo decían amén, sin averiguar en las escrituras si lo que Pablo estaba predicando tenía sustento bíblico. Entonces los hermanos, los judíos de Berea, mire, yo mismo voy a decir hermano, los judíos de Berea le preguntaban a Pablo, danos la cita bíblica donde tú estás fundamentando este mensaje para por nosotros mismos comprobar que lo que tú estás diciendo es correcto. Pablo no se molestó y Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo. Y Lucas reseña esto en el libro de los Hechos como una nobleza. Entonces, cuando aparezca alguien en tu vida privada o en la vida pública en la iglesia, queriendo castrar tu conciencia crítica, tu razonamiento bíblico para preguntar, para objetar algo, tú tienes que tener cuidado con esto. Tienes que tener cuidado con esto. A veces esta persona te ponen a repetir palabras, quieren que tú pongas en tus labios palabras que son de ellos y no son palabras bíblicas. No es como repetir pasajes bíblicos para memorizarlo, como nosotros hacemos con el Salmo 19:14, cuando decimos sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y se lo enseñamos a nuestros hijos. Y lo enseñamos en la iglesia. Pero es un pasaje que se convierte en un pasaje emblemático, no un pasaje religioso. Lo repetimos para memorizarlo, para practicarlo en nuestro diario vivir. Pero cuando aparecen, lo repita conmigo, diga esto, diga lo otro. Y tú lo repites como un papagayo sin saber lo que está diciendo. Hay que tener mucho cuidado. Nunca el diablo se presenta. Tú sabes, Satanás no se presenta con estereotipos con los cuales la gente lo identifica, con cuernos en la cabeza, ojos exorbitantes, piel así tridente en la mano, cola. Satanás no usa las artimañas del miedo por las apariencias externas. Él se viste como un ángel de luz para ser aceptado como bueno y válido en cualquier esfera. Entonces sus seguidores, sus instrumentos, sus ministros también se visten de esa manera, de esa forma, y engalanan sus vidas con supuestos adornos morales, religiosos, éticos, pero por dentro son exactamente como los fariseos, lobos rapaces, lobos rapaces. Incluso en la iglesia de Éfeso llegaron a ver personas así, no en la iglesia, sino en la comunidad de Éfeso, que Pablo le llama fieras. La apostasía hizo estrago en Galacia, en Éfeso, en Pérgamo, en Tiatira, en la Odisea, en Sardis, donde esta persona, sin negar a Jesucristo ni su verdadera palabra, abrazaron sistemas de doctrinas como la de los judaizantes, los nicolaitas, la doctrina de Jezabel, la doctrina de Balaán, el enfriamiento, la altivez, etcétera, etcétera. Satanás con sus falsas doctrinas se viste de saco y corbata, como decimos en el libro del cual tomamos esta parte de la apostasía. El diablo de traje y corbata, el diablo con una apariencia atractiva, y así se visten estas personas. De otra manera, un sector de la iglesia nunca hubiera aceptado el matrimonio de homosexuales,
el aborto, la eutanasia, el consumo de cigarrillo, de marihuana, terapéutica o recreativa, como estándares aceptables para cristianos y para no cristianos. Tampoco hubieran aceptado la competencia para escalar puestos dentro de la iglesia por encima del servicio. Es decir, hay una manifestación muy amplia de la apostasía. Cuando nosotros estudiamos 5 de las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, nosotros encontramos que la apostasía está allí de lleno. Fíjense, para el cristiano se ha delineado un liderazgo por servicio, no por puesto, no por título, no por competencia, sino por el servicio. Entonces, esto se fue perdiendo porque la iglesia se introdujeron ciertas normas y costumbres paganas del mundo, mundanas, que lo único que hicieron fue daño. Tú sabes, ninguna de estas iglesias se desligó completamente del evangelio. Lo que hicieron fue amalgamar como una simbiosis, como una mezcla de la verdad con la mentira. Una mentira que les hacía factible levantar la copa de la Santa Cena por Jesucristo y levantar después la copa por los demonios. Ellos creían que estaban correctos hasta que Jesús, que conoce las obras de cada cual, le advirtió del peligro de permanecer en semejante clase de contradicción. El hipócrita hace un excelente papel para esconder su verdadera identidad, porque el hipócrita es un actor de teatro, es un fingidor, es un fraguador de mentiras. Es el Espíritu de Dios que lo descubre y nos da señales para identificarlos, también para no caer en su trampa. Aquí hay 2 ejemplos que representan, en este caso, la apostasía, siguiendo la línea de 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. 2 ejemplos representan en este caso la apostasía. Y vamos a volver un poquito atrás para leer, porque yo solamente leí la primera parte de 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. Dice la siguiente parte: estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes. Noten bien, hermanos, que aquí está el fundamento de la apostasía. Está hablando de que muchos van a apostatar de la fe, escuchando a qué: a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Dice, estos prohibirán. ¿Quiénes son estos? Estos espíritus engañadores, esta doctrina de demonios, estos hipócritas y mentirosos, prohibirán casarse, mandarán a tenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos, es decir, de los alimentos, los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Se da cuenta que tanto el matrimonio como comer y beber alimentos que Dios creó es un acto de fe? Que cuando el creyente va a comer y le da gracias a Dios en los alimentos, tiene que ver la mano de Dios alimentándolo. Pero ellos van a promover lo contrario. Entonces lo van a hacer de una manera tan sutil, hermano, que va a llegar el momento que el cristiano come sin dar gracias, que el cristiano come sin agradecer, que lo que se está comiendo es fruto de la palabra de Dios de Génesis, cuando Él dijo, produzca la tierra, produzcan las aguas, produzca esto, produzca lo otro, para mantenimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Yo soy uno, hermano, que yo promuevo los alimentos como la fuente necesaria para sostener el cuerpo en todos sus ámbitos. Yo soy uno que al orar creo que los alimentos son convertidos también en medicamentos. Si alguna enfermedad se está gestando o si alguna enfermedad ya apareció, ellos se pueden convertir en el medicamento para curar nuestros cuerpos. Aquí dice claramente, aquí está hablando del creyente, para que los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Nosotros somos creacionistas. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso que creó todo lo que se ve y lo que no se ve.
Nosotros no creemos en evoluciones, no, nosotros creemos en la creación. Una creación que vino de la boca de Dios. Porque Él hizo de ex nihilo, Él hizo de la nada todo lo que se ve y lo que no se ve. Dice aquí, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Quiénes son las personas que oran cuando van a comer? ¿Quiénes son las personas que oran cuando van a beber algo? ¿Quiénes son las personas que agradecen aún por un pedazo de pan con mantequilla? El creyente. ¿Y a quién es que la apostasía va a atacar? Al creyente. ¿Para qué? Para que el creyente apostate, para que el creyente renuncie, para que el creyente se salga. Es un pasaje penoso, como le dije al principio. Es un pasaje penoso, triste, donde uno ve este tipo de personas que ordenan abstenerse de comer alimentos creados por Dios y comienzan a fomentar el amor libre para que la persona conviva con otros que satisfagan deseos carnales sin el compromiso del matrimonio. Ustedes pueden leer, como yo lo hice y como lo hago constantemente, el capítulo 4 de Juan, donde Jesucristo habla con la mujer samaritana. Cuando Cristo le dijo, llama a tu marido para hablar con él, ella dijo, yo no tengo. Él dijo, bien has dicho, porque el que tiene no es tuyo y los que tuviste tampoco lo fueran. Cristo está desautorizando que la relación que ella tiene con ese hombre, aunque ellos crean que están bien, están mal. Porque convivir bajo el techo del adulterio o la fornicación, eso no es agradable ante los ojos de Dios. Porque las relaciones sexuales son propias y únicas del matrimonio. Y aunque el mundo la practique, nosotros no deberíamos practicarlo. Primera Corintios capítulo 5 dice que en la iglesia de Corinto se estuvo practicando algo que ni siquiera los impíos lo practican. Entonces nosotros como pueblo cristiano tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, como dice aquí 1 Timoteo capítulo 4. Entonces estos sinvergüenzas promueven el amor libre, que la gente comience a tener relaciones sexuales primero y posteriormente puedan honrar sus vidas, haciendo las cosas al revés. Pero también abstenerse de comer alimentos creados por Dios para provecho del ser humano, no por razones médicas. Porque si un médico te manda que no coma tal alimento, no le lleve la contraria. Llévate de lo que el médico te está diciendo. ¿Por qué? Porque a veces el cuerpo reacciona ante alimentos. Y le voy a poner el caso de Timoteo mismo. Mire, el agua es un alimento universal. Universal. Sin agua el mismo mundo se muere. Entonces el agua, que es algo tan bueno, tan recomendable, Timoteo no la podía tomar. Porque a Timoteo le daba frecuentes enfermedades. Y una de ellas era un problema estomacal, que no había solución. Entonces cuando van al médico, ¿qué le recomienda? Sustituya el agua por vino. Porque en el caso particular suyo, el vino le hace bien y el agua le hace mal. Entonces fue una prescripción médica. Médica, no es que él para fomentar la bebida alcohólica. No. Esto era una prescripción médica. Entonces, por esa razón no lo podía hacer. Ahora, no puede ser por otra razón. Porque ahora hay una honra al cuerpo. Ahora las personas están adorando su cuerpo. Y hay personas que para mantener una línea corporal, para mantener un cuerpo, se están debilitando porque no se alimentan de las cosas que Dios creó. Entonces esta gente lo que están es fomentando una apostasía, que uno esté renegando. ¿Quiénes son que lo hacen? Espíritus engañadores y doctrina de demonio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermano, este es un punto muy interesante. Nosotros vamos a durar mucho tiempo estudiando la apostasía. Y vamos a tomar todo lo que un servidor escribió en el libro El Diablo de Traje y Corbata. Y es para ver cómo esa apostasía se ha metido a la iglesia. Y allí está siendo tolerada, está siendo practicada y está siendo promovida. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Y en los próximos días vamos a continuar con la siguiente parte. Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y muchísimas gracias a ustedes por su atención prestada. Dios me le bendiga mucho y hasta la próxima. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con nuestra esperanza de que Cristo viene pronto,
se recomienda estar firmes en las Escrituras y, aunque sea por espíritu, no dejarse mover fácilmente de nuestro punto de vista bíblico. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 2. Primera Corintios, capítulo 10. ¿Qué se hace en Primera Corintios, capítulo 10? Yo no quiero, dice Pablo, que ustedes ignoren lo que pasó antiguamente, donde todo el pueblo de Dios recibió la misma bendición. Todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mismo mar rojo, todos fueron bautizados en Moisés, en el sentido de que todos obedecieron, todos salieron de Egipto, todos cruzaron camino hacia la tierra prometida, pero la mayoría de ellos, ¿dónde se quedó? Postrado en el desierto. ¿Por qué?